Bienvenidos. Le agradecemos a nuestra ponente de esta tarde, la psicóloga y tanatóloga Laura Mejía, por el tema que nos compartirá el día de hoy, ya que el apego es uno de los elementos que puede presentarse en distintas maneras de relacionarnos en el mundo y con otras personas, de tal forma que es importante detectar en qué momento se está convirtiendo en algo conflictivo y cómo es que a través del autoanálisis podemos adquirir herramientas para ir trabajando en construir soluciones ante esta situación. Por favor, deja tus preguntas en los comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes compartiendo una videoconferencia. Me presento, soy Laura Netielka Mejía Núñez y bien, el tema que vamos a compartir el día de hoy habla sobre el desapego y nuestras relaciones afectivas. Principalmente me voy a enfocar en la teoría del apego, donde nos va a explicar un poquito dónde parte el apego, cuáles son los tipos de apego y de qué manera nos puede afectar en nuestras relaciones en adultez. Voy a compartir con ustedes pantalla una pequeña presentación que preparé para poder tener un poquito más claros aquellos conceptos y definiciones sobre estos tipos de apego y finalmente como algunos tips que podemos hacer, que podemos seguir, ¿de acuerdo? Bien. Aquí está nuestra presentación. Y bien, comenzamos con el nombre del tema, desapego y relaciones afectivas, por su servidora. Y bien, vamos a trabajar el primer concepto, que es la teoría del apego. La teoría del apego nos ayuda a poder conceptualizar de mejor manera nuestros vínculos afectivos. Cabe mencionar, antes de leerles como tal el concepto que tenemos aquí, que este autor comenzó a trabajar a partir de la Segunda Guerra Mundial con todos aquellos niños que se habían quedado sin familia. Entonces, a raíz de esto comenzó el estudio sobre la teoría del apego. Les voy a leer textualmente. Dice, la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar nuestras emociones de angustia, depresión o enfado cuando nos sentimos abandonados o se vive una separación o una pérdida. Aquí está el autor y el año del 1998, ¿de acuerdo? Principalmente, como les comentaba, este estudio de la teoría del apego comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial en aquellos niños que se habían quedado sin familia. Por lo tanto, el apego comienza a partir de los primeros meses de vida hasta los 2 años de vida, ¿de acuerdo? Aquí hay otros dos autores que nos ayudan un poquito a conocer cómo es esta relación entre el niño y la figura paterna o el cuidador, por así decirlo. Leo este pequeño concepto que tengo aquí, que dice que el apego es el lazo afectivo que se establece entre un niño y una figura específica, es decir, padre, cuidador, tutor, que une a ambos en un espacio, se perdura en el tiempo y se expresa en la tendencia estable a mantener la proximidad y cuya vertiente subjetiva es la sensación de seguridad. Aquí nos habla de algo bien importante que habla sobre esta sensación de seguridad. Lo vamos a estar viendo constantemente en la presentación, pues ténganlo muy presente sobre la seguridad que debe de haber en un niño con su padre o tutor, ¿de acuerdo? Ortiz Barón y Janos Javen, 1993.
¿De acuerdo? Esos son los dos autores que nos comparten refiriéndose al apego desde la infancia. Como les platicaba, como les decía, durante los primeros 2 años, la forma en que los padres o cuidadores van respondiendo ante las necesidades del bebé, sobre todo en estos momentos de angustia. Principalmente vemos que los momentos de angustia de un bebé es cuando necesita alimentarse, cuando necesita cambio de pañal, cuando necesita ser cargado, cuando necesita dormir. Básicamente las necesidades de un bebé. Entonces, a estos momentos se les llaman los momentos de angustia, en donde se establecen todos los tipos de patrones de apego que se van formando con sus hijos. Es decir, los tipos de apego se van definiendo dependiendo de la respuesta que los padres tienen a las necesidades de los bebés, de los niños, durante los primeros 2 años, como les comentaba. Hablamos de un apego seguro cuando nos referimos a que el adulto le da una base segura al niño. Los niños comienzan a utilizar también a los padres o a los tutores, a los adultos, como una base para explorar el mundo y volverse independientes. Un niño que tiene una relación de esta manera con sus padres y que los padres responden de una manera asertiva ante sus necesidades, hablamos que hay un apego seguro. Entonces les platicaba que era importante que tuviéramos presente la frase de la seguridad, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos a retomar la seguridad, la sensación de seguridad que el niño pueda tener ante las respuestas del padre. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a ver el apego ansioso. El cuidador normalmente está físicamente y emocionalmente disponible, pero en este tipo de apego solo es por ciertas ocasiones. El individuo está más propenso a la ansiedad y a la separación, es decir, el niño, el bebé, sobre todo por el temor y la inseguridad que le da poder explorar el mundo. No tienen expectativas de confianza respecto a las respuestas de sus cuidadores, es decir, no saben si en algún momento van a responder o no van a responder. Entonces se va creando sensación de inseguridad y de desconfianza ante las respuestas de los padres. ¿De acuerdo? El siguiente tipo que va dentro de la categoría del apego ansioso es el apego ambivalente. Los padres, los tutores, responden ante la separación con una angustia interna y mezclan comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. Los niños, entonces, tienen esta angustia fuerte y sus expresiones son constantemente de esta manera. Las respuestas de los padres no son apropiadas y tampoco son enriquecedoras. Y en otras ocasiones pueden ser muy insensibles o muy intrusivas. Los niños que tienen este tipo de paternidad son muy inseguros o se confunden constantemente al no saber qué tipo de trato van a estar recibiendo. No saben si de repente va a haber grito, no saben si de repente va a haber apapacho, no saben si va a haber una desaprobación o un aplauso. A menudo se sospecha y desconfían de los padres por la misma situación y en cierto punto también los niños actúan de una manera o de una forma pegajosa y desesperada. Es decir, necesitan como este apego constante hacia los padres de una manera, como bien dice, desesperada o ansiosa, ya que viene como de la parte del apego ansioso, por la misma inseguridad que va creando, ¿de acuerdo? Posteriormente, hablamos de nuestro apego evitativo. El cuidador deja de atender constantemente las señales de necesidad
de protección del niño. Ajá. Lo que esto conlleva es que el sentimiento de desconfianza esté presente, ¿de acuerdo? Se sienten muy inseguros hacia los demás y de repente hay mucho desplazamiento en los niños en base a las experiencias, ajá, o ellos mismos esperan que sean rechazados de acuerdo a experiencias pasadas de abandono, ¿cierto? Ok, vamos con el apego desorganizado o desorientado. El cuidador ante las señales del niño tiene unas respuestas muy desproporcionadas e inadecuadas. Hablamos de que en este apego el padre o el cuidador es abusivo con un niño o el niño experimenta crueldad física o emocional. Ajá. En este caso, una violencia emocional, física. ¿De acuerdo? De alguna manera el cuidador no sabe cómo poder tranquilizar a su pequeño, no sabe cómo trabajar con su niño. Ajá, entonces entra en procesos de disociación muy, muy, muy fuertes. En este sentido, la conducta del niño, más bien la conducta del adulto, va a confundir y desorientar al niño. No le va a dar seguridad y le va a generar mucha ansiedad. Espero que vayamos bien hasta aquí, que vayamos entendiendo este tipo de apegos. Ajá. Hasta aquí, estos son los tipos de apegos que existen, ajá, que hay. Es importante que nosotros vayamos detectando qué tipo de apego vivimos en nuestra infancia. Al nosotros detectar qué tipo de apego vivimos en nuestra infancia, vamos a saber el día de hoy qué tipo de apego tenemos en nuestras relaciones afectivas, ¿de acuerdo? En algunos minutos más vamos a pasar a ver, dependiendo de los tipos de apego que vivimos en una infancia, cómo el día de hoy nuestras relaciones pueden ser afectadas. Y sobre todo, qué tipo de personalidad de apego tengo en una adultez. ¿Sale? Cómo me voy relacionando con todas estas personas, con todos los seres queridos, mamá, papá, hermanos, amigos y relaciones de pareja. No nada más hablamos de una relación de pareja, hablamos absolutamente de todas nuestras relaciones, ya que esta teoría del apego nos permite poder expandirla a todas nuestras áreas, no nada más con padre y madre, ¿de acuerdo? Como les comentaba, es bien importante que nosotros podamos poner atención en qué tipo de apego estamos viviendo el día de hoy para detectarlo, conocernos, una herramienta de autoconocimiento y de detectar, de decir, bueno, yo tengo un apego ansioso evitativo. Ajá. Y a partir de eso, ¿cómo me relaciono hoy? Entonces entiendo que a partir de mi crianza, a partir de mis meses hasta los 2 años, se debe a que mis padres me cuidaban de esta manera y a partir de eso comprendo cómo me puedo desenvolver el día de hoy. ¿De acuerdo? Por eso es bien importante que pongamos atención en cada uno de los procesos de apego. Quizá los abordé de una manera muy rápida, porque en sí son muy específicos. Pero voy a pasarles algunos documentos de manera vía inbox, me pueden contactar y puedo enviarles más información sobre dónde pueden encontrar este tipo pues sí, de información, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar a la parte que les comentaba. Ok. La personalidad segura se relaciona efectivamente con el apego seguro. Las personas que formaron vínculos seguros en la infancia tienen patrones de vínculos seguros en la edad adulta. ¿Y a qué se refiere un patrón de seguro? ¿No? ¿A qué se refiere esto? Es decir, se tiene un fuerte sentido de sí mismo. Y desean asociaciones cercanas con los demás. Es decir, hay seguridad, ajá,
y por lo tanto puedo compartir con los demás y es mi deseo compartir con los demás. Hay una visión muy positiva de sí mismos, de los demás y de las relaciones. Normalmente las vidas de las personas que tienen una personalidad segura están equilibradas entre independencia y sus relaciones estrechas. Es decir, hablamos de un apego, más no de una dependencia. Es importante que hablemos un poquito de estas diferencias que de repente escuchamos en la actualidad. Está muy de moda esta parte de es que eres dependiente, es que tienes un tipo de apego muy fuerte, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta, cuando se habla en sí de apego seguro, es que en nuestras necesidades como ser humano, incluso hay nuestra química cerebral, tiende a este apego. Pero cuando decimos es que estás muy apegado, no significa que sea malo, sino solamente tenemos que enfocarnos hacia dónde nos estamos apegando, con qué intención y con qué tipo de personalidad me estoy apegando a las demás personas. Y entonces ahí podemos notar la diferencia de entre apego a una dependencia. Una dependencia fuerte a una persona, ya sea mamá, hijo, hijo, mamá, papá, hijo, papá, amistades y parejas. Sin embargo, por ejemplo, cabe mencionar que en esa personalidad segura, sus relaciones son muy estrechas, ¿no? Tienen la seguridad de poder relacionarse sin esta ansiedad que generan otro tipo de personalidades. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Personalidad desdeñosa. Ok. Este tipo de personalidad se rige por aquellos que tuvieron un apego por evitación. Recordemos que el apego por evitación es una categoría del apego ansioso. Entonces, el apego por evitación probablemente van a tener un cierto apego desdeñoso cuando sean adultos. Estas personas tienden a ser solitarias. Consideran que las relaciones y las emociones son poco importantes. No les dan prioridad a sus emociones. Son cerebrales, o sea, muy racionales y reprimen sus sentimientos. Su respuesta típica a los conflictos y situaciones es evitarlos y distanciarlos. Es decir, huyen ante la problemática. Y al huir, se aíslan, guardo mis emociones, no las expreso, no las comparto, no las hablo y entonces normalmente empiezan a trabajar más con la parte racional. Y recordemos que es bien importante tener un equilibrio entre la emoción y entre la razón. Ni tan cerebrales, ni tan emocionales. Siempre un equilibrio conociendo cómo funcionamos en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Continúo. Sus vidas no están equilibradas ya que están aisladas. Son emocionalmente alejadas de sí mismas y de los demás. Son aquellas personas, como bien dice la palabra, evitativas absolutamente con todos los vínculos que se puedan generar con las demás personas y el vínculo propio, sobre todo. El vínculo propio es bien importante para poder saber cómo nos estamos vinculando con los demás. Y el vínculo con los demás nos refleja cómo está nuestro vínculo con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, como les vuelvo a repetir, son herramientas de autoconocimiento que nos ayudan a saber dónde podemos empezar a trabajar y con qué podemos empezar a trabajar. Bien, continúo con la siguiente. Personalidad preocupada. Este tipo de personalidad
parte de aquellos niños que tuvieron un apego ambivalente. ¿Sale? Acuérdense que ambivalente, ansioso. Es de la categoría. A menudo crecen teniendo patrones de apego preocupantes o preocupados. Como adultos son muy autocríticos e inseguros con los demás. ¿Sale? Buscan continuamente la aprobación y la tranquilidad de los demás. Por esto, nunca alivia sus dudas sobre sí mismos. Es decir, están enfocados en lo que los demás me dan. ¿Por qué? Si recuerdan, cuando platicamos del apego ambivalente, sabemos que en ocasiones el niño no sabía cómo iban a responder los padres. No sabía si me iban a dar un insulto o no sabía si me iban a dar una aprobación. Es por esto que al no saber cómo van a reaccionar nuestros cuidadores, se genera la inseguridad. Y por lo tanto, en la adultez se busca esta aprobación y esta tranquilidad que los cuidadores no les proporcionan. En sus relaciones los sentimientos son muy arraigados de que van a ser rechazados y los hacen ser preocupados y desconfiados. ¿Cómo podemos entender un poquito más cuando hablamos de la preocupación de sentirnos rechazados, ¿no? O de sentirse rechazados? Voy a tocar un poquito las heridas de la infancia, que me gusta mucho trabajar con mis pacientes en lo personal, ya que de ahí empiezan a partir muchos pensamientos y creencias que se fomentaron desde adultos y que el día de hoy nos están limitando incluso a relacionarnos, ¿no? Y como les digo, no nada más a relacionarnos con las personas, a relacionarnos con el dinero, a relacionarnos con nosotros mismos, a relacionarnos con la comida, a relacionarnos, etcétera, ¿no? Con todo el tipo de relaciones que hay en nuestro entorno. Entonces, estas 5 heridas del alma justamente habla del rechazo, el abandono, la injusticia, la traición y la humillación. Estas 5 heridas igual nacen en la infancia, ¿de acuerdo? Ojalá que en alguna oportunidad pueda tener un espacio donde les pueda platicar un poquito más sobre estas heridas. Pero bien, específicamente en esta personalidad preocupada y en el apego ambivalente hay mucho la herida del rechazo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se siente rechazado? Ponte a pensar en algún momento que tú te hayas sentido rechazado en tu vida. No sé, de niño, de adolescente, de joven, incluso en la adultez. Entonces, cuando te sientes rechazado, por naturaleza, actuamos a la defensiva. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos lastime, ¿no? Entonces, es automática nuestra reacción de, hey, ¿no? Ten cuidado porque me puedes lastimar. Entonces, estas personas que viven ese tipo de personalidad constantemente están en esta ansiedad y en esta preocupación de, híjole, es que puede que esta persona me rechace. ¿Y qué voy a hacer yo para reaccionar? ¿Cómo le voy a hacer yo para que no me lastimen? Y entonces vamos a la defensiva constantemente y a la vez necesitamos que los demás me aprueben para no sentir el rechazo. Entonces tiene que ver mucho también con las heridas que les platico. Esto los lleva a actuar de manera pegajosa y demasiado dependiente con su pareja. Por lo mismo de que no hay seguridad en sí mismo, de que constantemente estoy en la preocupación, de que constantemente estoy a la defensiva, entonces busco a alguien que pueda proteger esa parte. O se busca a alguien que pueda suplir esa aprobación, esa tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces por eso habla que pues, se puede actuar de una manera pegajosa, ¿no? O de una manera demandante y dependiente con la pareja. La vida de estas personas obviamente no están equilibradas. La inseguridad los vuelve como en contra de sí mismos y emocionalmente desesperados en sus relaciones. Hay mucha desconfianza. Y de repente, si la pareja no le dio aprobación en cierto punto,
hay una estabilidad emocional fuertísima, ¿no? O si la pareja le dijo, oye, espérame, estoy, no sé, trabajando, ¿no? Para la persona puede sentir una preocupación muy fuerte, ajá, porque todo va vinculado a los miedos que son primarios, ¿no? Bien, voy con la siguiente tipo de personalidad. Personalidad temerosa y evasiva. Este tipo de personas crecieron con los apegos desorganizados. A menudo, desarrollan patrones de apego que evitan el miedo. Ajá. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estoy a la defensiva y entonces evito el miedo que me puede provocar. Dado que son niños que se desprendieron de sus sentimientos durante momentos de trauma, como lo platicábamos en la personalidad desorganizada, los cuidadores ejercen violencia física o emocional o psicológica. Ajá. Entonces, por lo tanto, hay un miedo constante a volver a vivir esa violencia, ese tipo de trato de otra persona. Ujú. Por eso habla que se desprenden de sus sentimientos durante los momentos de trauma. Ajá. Como adultos se alejan de sí mismos, ¿no? También no permiten entrar sus emociones por el miedo de volver a sentirse vulnerables, ¿de acuerdo? Desean relaciones y sienten cómodos con ellas hasta que se desarrollan emocionalmente cerca. Son los que dicen, híjole, ya de repente mi mamá me está abrazando mucho, ¿no? Y ya no quiero, ¿no? O de repente, híjole, es que mi pareja está bien pegajosa y no, ya es mucho. Entonces, ¿por qué? Es también mucho por el miedo que se tiene de poder sentirse vulnerables, ¿de acuerdo? En este punto, los sentimientos que fueron reprimidos en la infancia comienzan a resurgir y sin tener conciencia de que son pasados, se viven en el presente. Ajá. A lo mejor no estamos conscientes de que eso lo viviste en un pasado. Sin embargo, el hecho de mantenerte a la defensiva, el hecho de no querer tener vínculos más fuertes y más cercanos, quiere decir que sí están el día de hoy en tu presente. Ajá. La persona está en la vida hoy. Perdón, la persona ya no está en la vida hoy, sino que de repente está viviendo su antiguo trauma, ¿no? Entonces, en lugar de disfrutar el hoy, se la pasan, ¿no? Viendo cómo no sufrir. Entonces, en lugar de que estoy disfrutando una convivencia, puede estar pensando, híjole, ¿cómo le voy a hacer si esto pasa? ¿Y qué va a pasar si me siento con miedo? Y ya me estoy vinculando demasiado, ya me estoy acercando demasiado a estas relaciones. Ok, mejor no, ¿sabes? Entonces, se está evitando esta parte del sufrimiento. Uh-huh. La vida de estas personas definitivamente no están equilibradas, no se tiene un sentido coherente de sí mismos y no tienen una conexión clara con los demás. ¿Vale? Entonces, reafirmamos lo que platicamos en este punto. Ok. Estos son los tipos de personalidad que vamos teniendo. Uh-huh. Ojalá que te hayas podido identificar con alguno para que te sirva de herramienta y saber dónde comenzar a trabajar. Ajá. El apego en sí, si vamos concluyendo este tema, si vamos concluyendo la parte del apego, podemos como darnos cuenta que una relación, el apego es una relación emocional perdurable con una persona determinada. Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer. La pérdida o amenaza de una relación provoca una intensa ansiedad. Ajá. Entonces, el apego es una relación emocional perdurable con una persona, que tú decidas estar con una persona en específico. 2. Esta relación te tiene que producir seguridad, consuelo, agrado, placer, protección. Pero aguas. Ajá. Aquí ya están las líneas delgadas en donde puede pasar y cursarse a una dependencia. Si esta relación
Tú nada más estás esperando a que la otra persona te dé seguridad, a que la otra persona te dé consuelo, a que la otra persona te dé agrado, a que la otra persona te dé placer, a que la otra persona te dé protección, y tú no lo estás haciendo por sí mismo. Entonces hay que cuidar qué tipo de apego, ajá, estás eh, teniendo. Evitativo, ambivalente, desorganizado. ¿Qué pasa con este tipo de apegos? ¿Vale? Es claro que cuando hay una pérdida de una relación, se provoca mucha ansiedad. En algún tema que compartí con ustedes, hablamos justamente del duelo. En aquella ocasión hablamos del duelo y en esas temporadas de COVID, ¿no? En estos tiempos de COVID. Me gustaría resaltar y recalcar un poquito que ante cualquier pérdida, ajá, cualquier pérdida, se vive un duelo. Entonces, en el momento en que yo perdí una relación, vivo un proceso de duelo. El duelo lleva las 5 etapas. Ajá. Negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Entonces, en cualquier pérdida, por muy mínima que sea, se viven estas 5 etapas. Es claro que se vive una ansiedad por los diferentes cruces de emociones y pensamientos que se ejercen. Hay una gran ventaja de poder conocer esto, es que el apego no quiere decir que que ya es como es y no se puede cambiar. No, al contrario. Ajá. Con ayuda específica, con una guía específica, tú puedes trabajar tu apego y cómo te relacionas con las demás personas. Ajá. Por eso es importante que siempre acudas con un profesional, con alguien que te pueda tender la mano y que te pueda ayudar a seguir tu proceso de autoconocimiento. Está increíble que podamos tener esos espacios de apertura donde podamos compartir con ustedes temas. Sin embargo, también es una invitación a que eh, ustedes puedan acudir a un profesional, ¿no? A que ustedes puedan acudir a alguien que los pueda apoyar en sus procesos personales e individuales. Ajá. Y pues bueno, me gustaría concluir este tema con ustedes. Fue muy concisa la información, pero muy valiosa. Es muy valiosa porque pues en esta actualidad y siempre es importante saber de qué manera me estoy relacionando, cómo me estoy relacionando. Y no nada más, como les comentaba, con los de allá afuera, con el exterior, sino sobre todo qué tanto está fortalecida tu personalidad, qué tanto tú te puedes proporcionar de seguridad, qué tanto tú te puedes proporcionar consuelo, qué tanto tú te puedes proporcionar esa protección. Y en esos momentos vamos a trabajar una personalidad segura. Entonces, me queda más que decir que pues, sigamos trabajando en nosotros mismos, sigamos trabajando en nuestros procesos, sigamos trabajando en nuestras relaciones, absolutamente con todo lo del exterior. Como les comentaba, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nosotros mismos, incluso una relación con tu espiritualidad, una relación con tu alimentación, una relación con lo económico, con el dinero. Entonces, para todo es importante seguir creciendo y seguir alimentando esta parte del autoconocimiento y promover la terapia psicológica. ¿Sale? Pues quedo a sus órdenes. Nuevamente, gracias por esta oportunidad y espero que esta información les haya servido de mucho, espero que esta información les haya aportado un poquito a conocer cómo nos vamos desenvolviendo. Es verdad, me faltó como enunciar un apartado importante. Justamente cuando hablamos de desapego, se habla de esta intensa ansiedad a la pérdida de una relación, a la separación de una relación. Ajá. Entonces estoy sintiendo que me estoy desapegando y viene esta ansiedad, viene este duelo. Ajá. Y a raíz, bueno,
más bien, sí, a raíz de este duelo, nosotros podemos detectar muchas fortalezas en nuestra persona para poder trans, eh, sí, transcurrir todo este proceso con eh, con mayor certeza, con mayor seguridad. Uh-huh. Por todas las etapas, teniendo firme nuestra inteligencia emocional y teniendo en cuenta nuestra capacidad resiliente. ¿Ah? La capacidad resiliente, recordemos que nuestra capacidad de responder ante las diversas situaciones de vida. Y para ser una persona resiliente es importante conocer nuestras emociones, es importante conocer nuestras habilidades, nuestras virtudes, todas nuestras fortalezas. Pero también es importante trabajar mucho con los valores, humildad, paciencia, a los procesos. Bien, ahora sí, finalizo con ustedes y para finalizar, pues una vez más, muchas gracias. Soy la psicóloga Laura Netielka Mejía Núñez, también tanatóloga. En mis redes sociales me puedes encontrar como Netielka Mejía Tanatóloga o en Instagram como Netielka Mejía. En mi Facebook puedes encontrar mi número telefónico, puedes encontrar la información que voy subiendo continuamente y de repente las conferencias que llego a dar en otros espacios. Y pues muchas gracias, espero que tengan una bonita tarde y espero vernos muy, muy, muy pronto en una videoconferencia más. Gracias a todos. A nombre del equipo de Redes de Empatía y Solidaridad, le agradecemos a nuestra ponente por la exposición del día de hoy, ya que el tema se relaciona con aspectos de nuestra cotidianidad y podemos aplicar estos conocimientos a todos los ámbitos de nuestra vida, porque nos ayudan a crecer y desarrollarnos como seres humanos, para así lograr armonía en nuestra persona y transmitirla hacia quienes nos rodean.